Amables televidentes de Actualidad Informativa y Panorama Global, es un gusto estar con ustedes nuevamente en uno de nuestros programas especiales, programas dedicados a nuestra cultura, a nuestra tierra, a nuestras tradiciones, a las personas que han hecho grande nuestro departamento y que por supuesto sus obras han trascendido fronteras y que están muy guardadas, digamos, en el corazón de muchas personas. Hoy estamos con el escritor caldense Octavio Hernández Jiménez. Él nos va a contar, obviamente, todo su aporte cultural, todo su aporte histórico y el por qué se ha dedicado, digamos, a toda la parte de historia en mucha parte de nuestro departamento, por qué se ha dedicado también a contar nuestros mitos y leyendas, y conoceremos más sobre su vida. Pues Octavio, ¿qué tal? Un gusto tenerlo aquí en Actualidad Informativa y Panorama Global. Ricardo, mucho gusto. Lo mismo les deseo entonces a todos los televidentes un feliz día. Bueno, usted nace en San José de Caldas. ¿Eso era San José de Caldas, San José de Risaralda? ¿Cómo es el tema de San José? San José, en primer lugar, recordemos que hay una norma propia del español dictada por la Real Academia de la Lengua que dice que los nombres de los santos, cuando se ponen como topónimos, o sea, como nombres de lugares, se deben entonces colocar con la partícula de y una característica propia de ese sitio. Por ejemplo, se oye hablar de San José de Guaviare, San José del Palmar, San José de la Montaña, San José de Costa Rica, San José de Texas, de San José de Cúcuta, de tal manera que San José de Caldas se llama así porque si no se le pusiese el de, se confundiría con otro San José y, por ejemplo, en el caso de Caldas, con el barrio San José de Manizales. Entonces, San José inicialmente se llamó Miravalle y luego, cuando una misión de un sacerdote comisionado por el párroco de Belalcázar le cambió los nombres a los principales sitios geográficos de ese municipio y, por ejemplo, a El Guamo lo puso San Gerardo, el patrono de las parturientas, a Charco Verde lo llamó San Isidro, y a Miravalle lo llamó entonces San José, y inicialmente San José fue de Anserma. Toda la cuchilla de Todos los Santos, donde queda Risaralda, San José, Belalcázar, se llamaba entonces Cuchilla de Anserma, así lo llamaron los españoles, o Loma de Anserma. Entonces San José fue San José de Anserma, luego San José de Belalcázar, luego San José de Risaralda, del municipio de Risaralda, y últimamente, cuando ya se independizó como municipio a partir de 1998, hay que llamarlo San José de Caldas. O sea, que inicialmente era de alguno de esos municipios colindantes y actualmente ese Caldas es del departamento al que pertenece. ¿Por qué ha sido fundamental, Octavio, San José? ¿Cuál ha sido el legado que como población, que como municipio, como lugar importante del departamento de Caldas nos ha ido dejando durante todos estos años? San José tuvo una época próspera y fue cuando estos pueblos, Belalcázar, San José, Risaralda, lo mismo que por la otra variante del Camino Real de Occidente, Belén, Apía, Santuario, Balboa, estaban sobre el Camino Real de Occidente. El Camino Real de Occidente era la vía que comunicaba a Santa Fe de Antioquia y Medellín en el estado de Antioquia con Cali y Popayán en el estado del Cauca. Tenemos que recordar que todo el occidente de Caldas, lo que es también el departamento de Risaralda y el departamento del Quindío, lo mismo que los municipios del sur caldense como son Palestina, Chinchiná y Villa María, sobra decir que también Santa Rosa, Pereira, Armenia, pertenecían al Estado soberano del Cauca. De tal manera que cuando una persona de Medellín o una industria mandaba su producido para el valle, entonces pasaban por el Camino Real de Occidente, o sea que era como decir la carrera séptima del país en el lado occidental de Colombia. Y luego el viaje de Medellín a Cali y luego el regreso a Medellín duraba un mes.
había muladas de 100, 200, 300 mulas que bajaban con la producción antioqueña y luego subían con la producción caucana. Ese fue el momento de prosperidad de Belalcázar, de San José, de Risaralda, de Apía, de Belén, de Santuario, cuando entonces había un comercio multitudinario que pasaba para arriba y para abajo. Cuando ya se construyeron las carreteras y las carreteras centrales no pasaban por estos pueblos, por ejemplo de Cali pasaban de Cerritos a la Virginia, de la Virginia a Anserma a Río Sucio, y de Río Sucio entonces se iban por Jardín inicialmente y después bajaban a Supía por todo el cañón del Cauca. Entonces estos pueblos quedaron varados en lo alto de las montañas y comenzó entonces el declive económico de los pueblos que inicialmente eran prósperos por haber estado a la orilla del Camino Real de Occidente. Octavio, ¿cuál es la relación de San José con un almacén muy famoso que nos tocó a muchos de nosotros y que por supuesto fuimos muy clientes, que pues tristemente ya desapareció, que era el famoso Ley? ¿Qué tenía que ver toda esta historia? Para mamá en su día, regalos útiles, finos, prácticos, regalos de Ley. Regalos que producen satisfacción todo el año. Regalos de Ley. Y en sus almacenes Ley, cualquier dinero le alcanza para comprar el regalo de mamá. El regalo para ella. También en el Ley cuesta menos. Exactamente. El primer almacén Ley del país funcionó en San José. El propietario tiene una historia muy curiosa porque él era nacido en Copacabana, Antioquia. Se cuenta que el papá de él le repartió a los hijos la herencia y el hermano mayor, que era Luis Eduardo, le dijo al hermano menor: usted y yo nos vamos juntos, o sea, un buen hermano, el hermano mayor, y se fueron buscando dónde poner un negocio. Estábamos en la segunda década del siglo XX, o sea, de 1910 en adelante a 1920. Primero recorrieron el norte de Caldas, lo que es Aguadas, Pácora, Salamina, y todo eso estaba copado con muy buenos negocios comerciales. Y luego pasaron al occidente y sucedía lo mismo. Río Sucio, Supía, Quinchía, Anserma tenían toda clase de negocios y hasta muy buenas industrias, como es todo esto de ferretería, para alambre de púas, para asadones, recatones, todo eso lo hacían en Anserma. Fuera de eso, las minas de oro del Chocó vendían el oro en Apía, en Anserma, o sea que había una gran prosperidad, y ellos sagazmente vieron que no podían poner un negocio para comenzar en una ciudad que lo tenía todo. En Anserma se entraron en contacto con un agente de Risaralda que les vendió una farmacia. Ellos estuvieron en Risaralda con una farmacia que no les dio resultado. Luis Eduardo le dijo al hermano menor: quédese acá, yo voy a inspeccionar qué hay en los otros pueblos, y cuando pasó por San José vio que ahí no había absolutamente nada de un comercio bien establecido y le dijo al hermano: nos vamos para San José. Llegaron y en la casa de la familia Hernández Londoño hablaron con los dueños, José de los Santos Hernández y María de los Ángeles Londoño, para que les arrendaran el primer piso que queda mirando a la plaza principal, diagonal a la iglesia, él terminó de adecuar el local y comía en la casa, en la parte superior, donde la familia Hernández, pero él vivía con su hermano en la parte de atrás del almacén. No era pues como un almacén éxito de ahora, no era cuestión de que tuviesen góndolas, a que tuviesen entonces cajeras, nada de eso, no había luz eléctrica para todos estos aparatos modernos de ahora, de tal manera que era una tienda muy grande, muy surtida, con muchos dependientes, llegó a tener 9 dependientes, vendían desde papas de maíz, arroz, hasta cobijas, relojes, porcelanas, etcétera, etcétera, de modo que Luis Eduardo comenzó con una inaudita prosperidad, le puso a su almacén las iniciales de su nombre, Luis Eduardo Yepes Ley.
Luego entonces por desavenencias con gente del campo de allá que lo proveían entonces de maíz, de frijol y de otros productos, trasladó su almacén a Manizales, él se fue para Barranquilla y de Barranquilla comenzó entonces a surtir sucursales de su almacén en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Bogotá, y es entonces la primera etapa de esta cadena Almacenes Ley, luego Almacenes Cadenalco y luego Almacenes Éxito como lo vemos ahora. Muy bien, la prosperidad de nuestro departamento y por supuesto gente que nos ha hecho grandes. Vamos a una pausa, ya regresamos y continuaremos hablando con Octavio Hernández Jiménez. Muy bien, continuamos tomándonos este café, esta agua aromática con Octavio Hernández Jiménez, escritor caldense, específicamente de San José de Caldas, que ya nos contaba pues toda esa historia de San José, como sabemos, San José de Risaralda, San José de Caldas, bueno, en fin, pasó por miles de estados y como quedó ahora como San José de Caldas. Bueno, Octavio, usted va, estudia en Risaralda, estudia en APIA, luego tiene la oportunidad de irse a Bogotá a ser docente en la Universidad de Cundinamarca, luego viene a la Universidad de Caldas. ¿Cómo fue todo ese recorrido, todo ese trasegar suyo, digamos, dentro de su vida laboral, dentro de su vida como escritor? Sí, yo estuve en una época, en San José no existían, como no existían en los demás municipios de Colombia, colegios que tuviesen el bachillerato o el bachillerato completo. Caldas estuvo muy bien distribuido en su época del viejo Caldas, de tal manera que para cuestión educativa dotaron a PIA en el occidente de Caldas de esa época, actualmente en el departamento de Risaralda, de todas las condiciones para que fuese el centro cultural y educativo del occidente de Caldas. Habían logrado entonces hacer de los colegios de determinadas zonas en realidad una meca de la cultura. Por ejemplo, de Quindío era Calarcá y fuera de Armenia los centros educativos por excelencia. En Caldas del Oriente era Pensilvania, Manzanares, en el norte eran Aguada, Salamina sobre todo, en el occidente eran Río Sucio y Apía en ese momento, tanto de que en Apía había colegios desde la época de los años 20, había periódicos, había biblioteca, coros, orquesta, internado en el Colegio Sagrada Familia y en el Colegio Santo Tomás de Aquino, de tal manera que al terminar la primaria yo estuve entonces estudiando primero en Pereira y luego entonces concluí bachillerato en Apía. Para mí es un timbre de gloria porque Apía en realidad tenía todos los merecimientos para ser un centro cultural de primera magnitud, no solamente en esa época, sino que yo veo que en la época actual podría en realidad ser, sacar pecho, ser orgullosa entonces de esa condición intelectual y cultural. Luego entonces estudié en Bogotá Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras e Historia y terminé entonces acá en la Universidad de Caldas como docente de la facultad, primero de Educación, luego fui primer decano de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, de acuerdo a la estructura que comenzó en 1996, y ya me jubilé, de tal manera que estoy dedicado más que todo a escribir, a leer, a viajar, y pertenezco por ahí a algunas instituciones culturales que hacen entonces que la vida de uno se invierta el tiempo y no que esté perdiéndolo o que no tenga nada que hacer. Muy bien, y de hecho, pues inclusive de su paso por Apía, por este municipio que hoy en día es de Risaralda, vemos uno de sus textos, Apía, Tierra de la Tarde, Música en la Montaña. Un hermoso texto, digamos, donde usted hace una recopilación muy importante de lo que ha sido Apía culturalmente, ¿no? Sí, ese Apía Tierra de la Tarde es porque geográficamente Apía queda ahí mirando al Tatamá,
que es la montaña más alta que hay en la cordillera occidental, el límite con el Chocó. Tatamá en lenguaje indígena significa abuela. Apía entonces es, así como nosotros miramos en Manizales al Nevado del Ruiz, o sea, hacia el oriente al amanecer, como el momento que podríamos decir es el de mayor apogeo de nuestra geografía, la mañana. En Apía, que no tienen esos amaneceres con el Nevado del Ruiz, tiene unos atardeceres espectaculares que son los que también se ven desde Chipre en Manizales, pero que todo nace allá en el Océano Pacífico. La tarde no se fragua simplemente por capricho de colores, sino que es el reflejo de la luz del sol al caer en la tarde sobre la superficie del Océano Pacífico, que luego se refleja entonces en el firmamento. Apía, Tierra de la Tarde, es entonces el título de una recopilación de textos históricos, literarios, donde hago un análisis no solamente de la música, sino también de la literatura, porque para buenos poetas Apía, y desde siempre. Entonces, ahí está esa obra. De la misma manera que aquí tenemos entonces, Ricardo, este otro libro, Los Caminos de la Sangre, fue editado con motivo del primer centenario de Viterbo. En 1911, el padre Nazario Restrepo, por encargo del obispo de Manizales, cuando eso no era arzobispado, sino obispado, entonces se unió con terratenientes del Valle de Risaralda para hacer entonces un pueblo que sirviera de estadía para los trabajadores que estaban entonces desmontando selva y montando entonces la nueva industria de la ganadería por los flancos de la Cuchilla de Apía y de la Cuchilla de Belalcázar o de Todos los Santos. Comenzaba entonces la industria del café a florecer, de tal manera que se necesitaba un eje para los trabajadores de todas estas haciendas, y el padre Nazario Restrepo con el señor Costaín y otros amigos entonces convinieron que quedara sobre el camino que iba hacia Apía y el Chocó, y se fundó Viterbo. Con motivo del primer centenario hablo de Los Caminos de la Sangre, porque muestro cómo fue que llegaron entonces todos los primeros colonos a Viterbo, Caminos de la Sangre. ¿Cuántas publicaciones más o menos a la fecha? Hasta este momento, en cuanto a volúmenes de libros, tengo 13 libros editados. El primero de ellos se llamó Geografía Dialectal, después Los Funerales de Don Quijote. Hay otro que es un libro poético, Cartas a Celina. Hay otro que se llama Lenguaje y Cultura, otro de supersticiones y otras hierbas. Hay un libro de gastronomía caldense que se llama El paladar de los caldenses. Luego hay otro libro que se llama Del español en la alborada del siglo XXI. Hay un libro cuando explotó el Nevado del Ruiz, el cráter del Nevado del Ruiz, y que hubo 25.000 muertos, 20.000 en el lado del Tolima, 5.000 en el lado de Caldas, y yo edité entonces un libro que se llama La explotación del volcán, en donde muestro con ejemplos sarcásticos de que muchas de las ayudas que se dieron para los damnificados de la explosión del Ruiz quedaron en manos entonces de los que los estaban distribuyendo. De modo que la historia se repite. Últimamente el libro de Apía, el libro sobre Viterbo, y en este momento estamos estrenando el libro Los ídolos del hogar, que es entonces una edición que salió en diciembre, pero que apenas se está distribuyendo en este momento. Muy bien, ya vamos a hablar en detalle de este nuevo libro de Octavio Hernández Jiménez. Una pausa, ya regresamos. Muy bien, continuamos en Actualidad Informativa y Panorama Global. Los ídolos del hogar, el más reciente libro de Octavio Hernández Jiménez, un libro bastante llamativo. Nos gusta mucho
Octavio, en la cultura antioqueña, en la cultura caldense, todo este tema de los mitos y las leyendas, ¿no? Porque de todas maneras nosotros crecimos con eso, ¿no? Con la patasola, con el carro fantasma, con la monja sin cabeza, con la llorona, con todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia, Octavio, que usted hace en este libro entre un mito y una leyenda? Sí, es, creo yo, básico tener esos conceptos muy definidos, porque no solamente entre el mito y la leyenda, sino entre el mito y el cuento, el mito y el relato, el mito y la novela, porque todo eso al fin y al cabo son relatos, todos son relatos, pero no todos son mitos, o todos son cuentos, o todos son leyenda. El cuento es una fabulación o una imaginación individual. Usted puede hacer un mito o un cuento, yo puedo hacer un cuento, pero cada uno de nosotros no puede forjar un mito. El mito lo forja una comunidad, de acuerdo a unas necesidades que tiene esa comunidad. ¿Cuáles necesidades? De darle explicación a algún fenómeno. Por ejemplo, recuerden cuando nosotros estábamos niños, decían, cuando tronaba, que San Pedro estaba moviendo los muebles del cielo. Esa era una explicación mitológica para el fenómeno del trueno que nosotros escuchábamos en ese momento. Pero también entonces se inventó la Madremonte. ¿Qué era la Madremonte? Era la cuidandera de los montes, la cuidandera de las aguas, la cuidandera de los árboles, de tal manera que para que la gente no tumbara árboles o no secara los nacimientos de agua, le decían que se lo iba a llevar la Madremonte. Dentro de ese plano de mitos, el duende de San José también corresponde a un cuidandero del nacimiento de agua que tiene ese pueblo del Bajo Occidente de Caldas, de tal manera que miremos que los mitos corresponden a explicaciones necesarias para una comunidad. De la misma manera, por ejemplo, nosotros vemos el mito del Moán. Se perdían las mujeres que se iban dizque a lavar ropa, sobre todo en el oriente de Caldas y en el Tolima. Posiblemente esas mujeres se iban con los novios, se iban a buscar vida en las ciudades, buscar trabajo, entonces en alguna parte se desaparecían de la casa y decían entonces que se la había llevado el Moán. O sea que son explicaciones necesarias para una comunidad. Eso es entonces el mito. Todo mito es una explicación necesaria para una comunidad. Mientras tanto, la leyenda es la deformación de la historia. Todos los personajes de la historia han sido entonces sus vidas deformadas por los intereses de la gente. Los amigos los ensalzan, los amigos embellecen todo lo bueno que tenía, los amigos le quitan lo malo, los enemigos agrandan las cosas malas. Eso de agrandar o de quitar es la leyenda. Nada de eso existe, pero que la hemos visto, las hemos visto, ¿no? Sí, la leyenda, pues todos los días vemos cómo se forjan las leyendas, de tal manera que uno oye todos los días hablar de Gaitán, hablar de Bolívar, hablar de todo, y uno ve a Bolívar sobre el caballo Palomo, pero la gente se pregunta, en una época donde no había razas de caballos famosos, sino que eran entonces mulas lo que transitaban por nuestros caminos, Bolívar en verdad estuvo sobre el caballo Palomo, o Bolívar viajaba por nuestros caminos, por esos tragadales que iban desde Bogotá hasta Lima, donde no había quien cuidara los caminos. Bolívar no viajaría más bien en una mula. Si Bolívar viajaba en una mula, lo del caballo Palomo es entonces una leyenda. Octavio, usted obviamente como buen escritor tradicional, pegado al texto tradicional, al libro tradicional, a este compañero que nos lo podemos llevar a todas partes, pero usted no ha quedado ajeno a la tecnología,
a las nuevas tecnologías. Y hablábamos ahora detrás de cámaras que usted tiene una página de internet muy interesante, además una página de internet muy bien lograda, donde hay convergencia de muchas cosas. Ustedes encuentran videos, encuentran los libros de Octavio, digamos que publicados de una manera digital y muy agradable también para la lectura. ¿Por qué apuntarle a ese mundo digital y cómo lo pueden encontrar ustedes en el mundo digital? Sí, las personas que tengan la oportunidad pueden ingresar a la página www.espaciosvecinos con minúscula y unido, espaciosvecinos.com, y ahí encontrarán distintos subtítulos o link, de tal manera que hay uno que se llama Rastros, en donde semanalmente se están cambiando artículos sobre cultura popular en Caldas, Rastros. Hay otro que se llama Enfoques, donde son series de fotografías sobre algún aspecto regional. Luego hay Bibliografía, donde ustedes pueden encontrar cada uno de los textos completos de mis libros. Está, por ejemplo, El paladar de los caldenses que tanto reclaman, está el libro de Apía, por ejemplo, Los caminos de la sangre, ya en este momento están Los ídolos del hogar, de modo que usted lo puede consultar y leer ahí. Luego hay una serie de fotografías personales de la vida, luego hay cartas que yo he enviado y que me han enviado, de tal manera que usted se puede solazar, puede disfrutar de un rato con cultura popular del viejo Caldas, del Gran Caldas, de toda esta región, las vivencias entonces como las he vivido, las he padecido y las he enfocado yo de acuerdo entonces a aquel principio de que cada uno ve el mundo desde su propia orilla, con sus propios ojos. De tal manera que cuando dos ven lo mismo, no ven lo mismo. Cada uno entonces de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su imaginación, entonces hace sus textos. Los invito entonces para que ingresen a espaciosvecinos.com. Muy bien, pues Octavio, agradecerle mucho, felicitarlo y por supuesto pues queríamos exaltar esa labor que usted durante tantos años ha hecho por la cultura, por la literatura, por la historia del departamento de Caldas, cómo ha ido a través de sus libros y ahora a través del internet dejando ese legado de las nuevas generaciones que seguramente lo van a encontrar, lo van a consultar y por supuesto lo van a disfrutar. Octavio, muchas gracias. Con el mayor gusto conversar con ustedes, conversar con Ricardo, es entonces una maravilla, es un honor, es un placer y quédense ustedes entonces con este programa, porque en realidad es de los buenos programas que tenemos en el viejo Caldas. Y por supuesto ustedes en los próximos días encontrarán en la página web de Octavio este programa para que siempre quede como material de consulta. Hoy estuvimos desde Central Park, una hermosa cafetería, restaurante en el centro de Manizales, específicamente en la Plaza de Bolívar de la ciudad. A ustedes muchas gracias, televidentes de Actualidad y Panorama, los esperamos en un nuevo programa y por supuesto con temas de interés. Una feliz semana para todos y chao, chao.